Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Joan Contreras, un espacio para compartir las vivencias y conocimientos relacionados con la educación, la psicología y el crecimiento personal. Adelante. Muy buenos días a todos. En este lunes, creo que es 15 de abril, y en este lunes de 15 de abril, como habéis visto en el título, vamos a trabajar algo interesantísimo en estos días que corren, como es el miedo. Un miedo que nos puede acechar, un miedo que puede ser real por elementos reales, por elementos imaginarios que provoquen ese miedo. Vamos hoy en el programa a profundizar en lo que es la neuropsicología de ese miedo, cómo funciona, cómo se activa, cómo nos hiperactivamos en décimas de segundo y sentimos miedo. En esas que a finales del siglo XIX, principios del XX, hubo un personaje llamado Alexander Luria. Maravilla de este personaje ruso. Y gracias a él se introdujo todo el tema de la neuropsicología. Una neuropsicología que nos ayuda a entender, por ejemplo, en los vídeos y en el blog de Marian Rojas, lo explica muy bien, y cómo funciona esta neuropsicología y las 3 unidades funcionales, porque es básico aplicarlas en el día a día, y ya veréis cómo al poder aplicarlas os entendéis mucho mejor, os vais a poder adoptar otras posturas fácilmente, y vamos a tratar esos miedos desde otra perspectiva a la que usualmente intentas poner en marcha, que es: no tengo miedo pero quiero no tenerlo, tengo miedo pero quiero no tenerlo, y de ahí hay un bucle. Fijaros que aquí el gran enemigo es el bucle. El gran enemigo es el bucle, repito, y lo repito para que cuando entréis en bucle podáis ser conscientes y rebajar la primera unidad funcional. ¿Cuál es la primera unidad funcional de nuestro cerebro? La primera unidad funcional de nuestro cerebro es la que corresponde a la activación de mi cuerpo. Yo tengo un cuerpo, vosotros tenéis, y vosotros y vosotras tenéis un cuerpo, y este cuerpo se activa. Late el corazón más rápido, la piel suda, entramos en una respiración muy superficial, o se nos corta incluso la respiración. Imaginaros una persona que por circunstancias tiene un accidente de tránsito, y entonces, una vez que sale del accidente, pues no sabe bien qué ha pasado. Gracias a Dios, pues no ha tenido ningún problema físico, pero ha tenido como un pequeño shock. La primera unidad funcional ha explotado. La primera unidad funcional le ha puesto todos sus músculos tensos. Ha descargado unas determinadas hormonas en el torrente sanguíneo que han ido a parar a todas las células del cuerpo, a todas, incluidas las del sistema nervioso, y esas hormonas le han dicho: coleguita, aquí pasa algo grave. Esa persona, según cómo sea ese accidente, puede entrar en shock.
puede tener un tiempo en que no sabe cómo reaccionar y queda como clavada. ¿Por qué queda como clavada? Porque esta primera unidad funcional, que se corresponde a todas las situaciones como si el sistema nervioso central lo dividiéramos en tres, y entonces la primera es la que corresponde al tronco del encéfalo, la parte como más abajo del sistema nervioso central, obviando la columna, evidentemente. Y esta primera unidad funcional solo sabe hacer tres cosas, pobrecita. Es que no da para más. Es como una lagartija. O atacas, o huyes, o te quedas clavado. Fijaros esta primera unidad funcional, lo primitiva que es. Bueno, una lagartija no ataca, un lagarto ya sí, pero... O sea, que te quedas como clavado. ¿Os acordáis la imagen esa de la lagartija que incluso la puedes tocar porque se queda ahí clavadita cuando éramos niños? Y juegas con ella, ¿no? Te quedas clavado, que ese sería el estado de shock. O te pones en plan defensa o te pones en plan ataque. Y te comes ahí y al otro coche vas y aunque tengas tú la culpa, le echas la culpa porque no piensas, no has podido procesar la información. Por tanto, en esta primera unidad funcional estamos en el tema del cuerpo, las células, las hormonas, y esto es muy difícil controlar si no llevas un entrenamiento previo. De aquí por eso que os animo a hacer yoga, hacer tai chi, hacer qigong, hacer cualquier tipo de hacer deporte también, ayuda a hacer respiraciones conscientes. Todo esto ayuda a que la conciencia se haga amiga del cuerpo. ¿Por qué? Porque luego tenemos la segunda unidad funcional, que es las emociones. El diencéfalo, el sistema límbico. Ayer estuve viendo unas noticias que decían, un reportaje, justamente en Cuarto Milenio, que decía que el quejarse tiene una repercusión en el tamaño del sistema límbico y hay menos neuronas allí porque te estás quejando, bueno, estudios que hacen, ¿no? Este sistema límbico rige las emociones. Una cosa es que yo me quede en shock, que yo me quede a la defensiva, que yo vaya por un callejón oscuro y acelere el paso, y lo acompaña la emoción. ¿Y qué emoción acompaña en este caso? Pues el estrés, el miedo, la sensación. Entramos en un cuarto, la conciencia entra en una habitación donde necesita salir, necesita salir, necesita salir. Y es como es insistente, por eso fácilmente entramos en bucle. Y una persona ve una araña y dices, ¿pero qué le pasa? A ver, ¿dónde está el peligro? Y para esa persona, la araña constituye un ataque de muerte y se queda como clavada. Al decir que nos quedamos clavados, quiere decir que la parte racional, la que piensa, la que valora, la que pondera, todo esto se queda totalmente anulado. Y amigos y amigas, aquí hay un tema maravilloso. Todo el mundo tiene miedos. Hasta el más valiente. Todo el mundo tiene miedos. El más chulito, el más tímido, el más abierto, el más exitoso, el más valiente tiene miedos. Otra cosa muy diferente es que aprendamos a controlar ese miedo, a hacerlo pequeñito, a que no nos influya, a que no nos quedemos bloqueados. Aprender a que el miedo no nos bloquee, aprender a que el miedo no nos haga entrar en bucle.
Pongamos por caso una persona que oye noticias de la guerra, que si puede llegar a su país, que si no sé qué de bombas nucleares, y cuando escucha la noticia siente como una sensación fría en su interior que sube hacia arriba. Ah, esta es la primera unidad funcional que está haciendo su efecto en el cuerpo porque la recepción de unos determinados elementos, una araña, la guerra, pisadas detrás de nosotros en un callejón no muy iluminado, estos elementos nos conducen a la defensa. Nos defendemos. Y ante esa defensa actúa el cuerpo inconscientemente. No es voy por un callejón, escucho pasos y digo, anda, estos pasos que vienen detrás mío pueden ser una amenaza de alguien que me quiera atracar o hacer algo. Entonces voy a andar más rápido para llegar a una zona más iluminada. No decimos eso. No decimos eso. Todo actúa en décimas, milésimas de segundo. El sistema reacciona porque está en juego toda su supervivencia. Y aquí tenemos que ir a la filogenética y ver que todos los animales de los cuales nosotros tenemos una parte animal, pues actúan de este tipo. Cuando éramos pequeñitos, cuando éramos niños, también actuábamos de este tipo, de esta manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el miedo actúa inmediatamente y en cada persona. Antes he dicho que todas las personas tienen miedo, ¿vale? Pero ese miedo se activa por diferentes motivos en cada persona. Entonces, al que le da miedo a las arañas, pues resulta que a los otros no. El que tiene miedo en el callejón oscuro, pues habrá gente que no, porque dirá, pues mira, yo soy experto en artes marciales y si yo me puedo defender, ¿no? O yo, a mí no, nadie me vacila. O lo de la guerra, pues dice, pues a mí no me da miedo porque, pues por tal tema y por tal otro. Entonces, aquí hay unos elementos que dependen mucho de la persona, van a activar ese miedo o no. Fijaros que es tan variable los elementos de activación del miedo que a lo mejor una pequeña manchita en la piel a alguien puede desencadenar un drama. Y en los niños lo veis perfectamente, cómo van a, por la percepción que tienen, tanto de su cuerpo como de su entorno, cómo van superando miedos. Miedos a la soledad, miedo a hacerse daño, miedo a lo desconocido, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos la segunda unidad funcional, que es la de la emoción, que acompaña a la reacción del cuerpo, de la que ya he descrito un poquito con las neuronas, la tensión muscular y todo esto, y hay una emoción, es decir, nosotros como personas humanas, esta emoción la decimos, pues tuve miedo, tuve ansiedad, tuve una sensación de peligro y podemos describir esa reacción del cuerpo en forma de emoción. Difícilmente la vamos a describir in situ en el momento, la describimos después cuando se lo explicamos a alguien. No, mira, me pasó esto, entonces yo sentí miedo y como sentí miedo, yo tuve que hacer una presentación ante mis compañeros de trabajo. ¡Buah! Se me vino el mundo encima, me entró un dolor de estómago, tuve que ir al baño 3 veces. Pero esto lo dice la tercera unidad funcional, la que explica, la que pone orden, la que pone palabras. La parte cortical, las zonas del lenguaje.
Y a partir de aquí vemos cómo funciona esta maravillosa máquina que se llama mente, que se llama cerebro, y que el sumum, la conquista evolutiva mayor, es la conciencia. Pero a lo largo de esta semana, esta conciencia no va a ser la protagonista, sino va a ser cómo manejar a través de nuestra conciencia estos miedos, estas unidades funcionales, el cuerpo que reacciona, las emociones que surgen y las explicaciones, la tercera unidad funcional, y todo esto cómo poder ir manejándolo para poder superarlo. Entonces, vamos a ver que ya estamos en el minuto 16. Esto lo haremos, mañana toca el martes de motivación, el programa este de motivación que hago cada martes, y a partir del miércoles, jueves y viernes iremos profundizando en cómo manejar todo esto. En todo caso, miércoles, jueves y viernes, ya sabéis que es únicamente para suscriptores. Podéis haceros suscriptores en la web joanpodcast.com en el apartado Hazte suscriptor. Impresionante cómo funciona esta máquina, cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan las emociones, cómo nos las explicamos o cómo ponemos un interrogante porque no nos podemos explicar nuestra propia reacción. Y para que todo esto lo podamos superarnos a nosotros mismos, vamos a activar esa primera unidad funcional, la del cuerpo, relajándola. Y para relajarla, cómo no, el método que utilizó, el de las respiraciones conscientes. Inspiramos. Retenemos. Expulsamos. Volvemos a inspirar. Expulsamos. Y esperando que hayáis podido relajar esa primera unidad funcional un poquito, me despido hasta el programa de mañana. Espero que tengáis un buenísimo lunes. Un fuerte abrazo a todos, todas. Hasta luego.